Sonido, sonido, sonido. Muy buenas noches, ¿me confirman audio, por favor? 5-8, Misael. 5-8. Bueno, muchas gracias, muy amables.
Bueno, sé que muchos tienen inquietudes. Vamos a dejar un espacio al final para responder a esas inquietudes, ya que a través del WhatsApp siempre me es complejo atender todas sus preguntas. No es el medio para hacerlo, puesto que no cuento con la ayuda gráfica o didáctica para hacerlo. Entonces, por favor, cualquier inquietud que ustedes tengan frente al proceso, hagámosla a través de este medio y durante el tiempo o periodo de la clase. Bueno, muy bien. Sus micrófonos están activos también para recibir sus opiniones y participación. Habrán clases en las cuales se desactiva totalmente, pero otras sí es muy necesario de su participación constante. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema crucial. Suele ser objeto de cuestionamiento, tanto en la prueba psicológica como en el consejo de admisiones y también en la prueba psicotécnica. Hablemos de los derechos humanos. ¿Qué saben o qué conocen ustedes de los derechos humanos? Los escucho. Para ustedes, ¿qué son los derechos humanos? Para ustedes, ¿qué importancia les merecen cuando nacieron? Pero ojo, ojo, sin googlear, que la idea es así, a quemarropa, como si estuviesen en el examen, para que ustedes vean realmente qué tan preparados están y qué hace falta mejorar. Mi sargento, buenas noches. Para mí los derechos humanos, pues como la palabra lo dice, son aquellos beneficios y facultades que tienen todas las personas que pertenecen a la raza humana simplemente por ser humanos. Nacen, bueno, se habla de ellos, digamos, más fuertemente en la Revolución Francesa y toman más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otro aporte? Muy importante, ¿no? Su dato. ¿Qué opinan los demás? Veamos a ver. Angie López. ¿Qué opina Angie López? No hay pretexto para no participar, ¿no? Yo necesito formarlos bien. El que no me participe, yo lo voy sacando de la clase. Con todo el respeto que se merecen y la miran grabada, porque pues si van a conectarse, pero no van a participar. Buenas noches, mi intendente. Buenas noches. Si no saben, tranquilos, digan, no sé, que la idea es esa, precisamente esa. Si no saben, no, digan, no sé, porque esta pregunta, digamos, es a quemarropa. Angie, digamos, está en la entrevista y el psicólogo o el coronel le dice, Angie, hágame una breve descripción de los derechos humanos. ¿Usted qué diría? Pues para mí los derechos humanos son todos aquellos, como lo decía mi compañero, son todos aquellos beneficios que se tienen en el país, pero tanto así como los derechos también, pues tenemos unos deberes que debemos cumplirlos. Ok, Y ya. son unos beneficios, nos dice. Son unos beneficios. No, permítame, yo reinicio acá este tablero que se me desconfiguró. Listo, Angie. Esteban, que tiene Voy el a hacer micrófono eso, no pierdas activado. tiempo. Esteban, buenas noches. Aprovechemos su participación ya que tiene el micrófono activado. ¿Qué opinas sobre los derechos humanos, Esteban? Esteban Díaz. Bueno, ya saben, los que no vayan participando, yo los voy sacando de la clase. La tienen que ver grabada. Mi sargento, buenas noches. Buenas noches, Aguilar. Mi sargento, los derechos humanos son aquellos derechos que tiene todo ser vivo al momento de que nace, como derecho a la vida, derecho a la libre expresión,
derecho a tener una economía digna, una vida digna. Esos son los derechos, creo yo, que son los derechos humanos. Ok, bueno, tengamos en cuenta esta definición. Usted me dice los derechos son derechos. No, hay que cambiar eso, hay que borrar esto, ¿no? La pregunta es, ¿qué son, no? Los derechos o qué conoce usted de los derechos humanos. Esta parte sí es muy válida. Los derechos humanos son aquellos que incluyen el derecho a vivir, a tener una economía, una vida digna, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir que son los derechos sin necesidad de googlear, sin necesidad de buscar las respuestas? Dice Dania que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de existir. Estos son irrenunciables, intransferibles, inalienables. Dania Izquierdo, active su micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Dania. Para usted, ¿qué es inalienable? Y la inalienable es que no pueden suprimirse. Inalienable que no pueden suprimirse. Es que ¿Qué no se opinan? pueden vender. ¿Qué opinan los demás? A ver. Es que no se pueden vender, no tienen precio. Ok, sí, es eso, ¿no? Inalienable es que no se pueden vender o transferir o pasar. Inalienable es que no se puede transmitir a otro. Eso es inalienable. ¿Listo? Entonces, mire, podemos encontrar muchas definiciones de eso en internet. Hay cantidades, hay lo que quieran. Pero si yo les preguntase así en el consejo, o sea, su respuesta, ¿cuál sería, no? Exactamente, ¿cuál sería? Veamos. Señor González Juan Camilo. Intendente, buenas noches. Muy buenas noches, González. ¿Qué son para usted los derechos humanos o qué conocimiento tiene sobre los derechos humanos? Intendente, lo que yo sé de los derechos humanos son los derechos básicos que tenemos todos desde el momento de nuestro nacimiento, como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión y a la libertad de pensamiento. Ok, los derechos básicos, ¿no? Y me menciona otros derechos diferentes a los que ha mencionado, como la expresión y la libertad de pensamiento. Listo, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si encontramos por aquí con algo que realmente impacte, ¿no? Con una respuesta que realmente me llegue, con una respuesta que sea diferente a los demás, porque yo de todo mundo escucho que los derechos son la vida, la protección del pensamiento, que son irrenunciables, inalienables, que nacemos con ellos. Eso es lo que normalmente conocemos, ¿cierto? Lo que normalmente deberíamos conocer. Hay gente que no tiene ni idea de qué son los derechos humanos, que no saben ni su historia, de dónde provienen, ni por qué, ni para qué, ni de dónde. Sí hubo un aporte importante de una compañera que nos dice, es que no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes. Y es que no podemos hablar de derechos sin deberes, es imposible. No podemos. Porque si digamos, usted exige el derecho a la vida, ¿cierto? Para usted, que nadie lo mate. ¿Cuál sería su deber conexo a este derecho? ¿Qué deber tendría si usted exige el derecho a la vida? Muy bien. El deber de no Matar. matar. ¿Habían concebido alguna vez los derechos directamente
con su análogo, con su deber análogo, o no se habían puesto a pensar en ello. Solamente derecho, derecho, derecho. Y creo que la sociedad se enmarcó tanto en los derechos que se olvidó de los deberes. Entonces, protejo mi derecho a la vida, pero ¿tengo derecho a matar? Exacto, ¿no? La famosa doble moral. Exijo, pero no cumplo. Les voy a demostrar cómo ustedes saben mucho, pero les hace falta organizarlo. No tienen que ir a Google, no. ¿Ok? No tienen que ir a Google. Tienen que construirlo con sus propias ideas. Porque, ojo a lo que les voy a decir. Cuando usted esté en la entrevista o en el consejo, usted ya no tiene Google. Para nada. Tiene que echar mano de lo que tiene y lo que conoce. Y uno tiene que ser muy recursivo. Y el hecho de ser recursivo significa apelar o buscar entre sus recuerdos todo lo que usted sabe y puede asociar. Para ello, se van a dar cuenta cómo tienen mucho conocimiento, pero les falta asociarlo. Y yo les voy a enseñar cómo asociar pensamiento para responder cualquier clase de pregunta. Si yo tengo derecho a la educación, ¿cuál es mi deber para poder exigir este derecho? O sea, es que cuando yo voy a pedir algo, yo tengo que dar algo. ¿Qué darían Es- ustedes a cambio? Estudiar, ir a clases, asistir a los colegios públicos. Muy bien, muy bien. Mire, si yo pido que se respete el derecho a la educación, es porque mi deber es estudiar. Pero ¿a ustedes les parece justo que en Colombia, en instituciones gratuitas como el SENA, se matriculen 30 y se gradúen 7? Que a la universidad pública se matriculen hasta 45 y se gradúen 1. En física pasa esto. ¿Es que la física es tan difícil? ¿O es que los profesores no saben enseñar eso? ¿O es que no exigieron como debían? ¿Cierto? Que sí exijo la educación y que me paguen una carrera de 5 años que aproximadamente está costando cerca de 40 millones de pesos solo en semestres aproximadamente. Y que usted vaya a estos 45 y solamente se gradúe 1. Y ese 1 que se gradúa anualmente, es que ni siquiera semestralmente, anualmente, y hagan los estudios en universidades públicas. Ni siquiera presentó una patente de nada. Usted se graduó. Apenas. Mire, la Universidad Nacional y las demás universidades exigen demasiado presupuesto nacional y eso está muy bien, está excelente. Pero me pregunto yo si anualmente ahorita le subieron el presupuesto creo que a 44 billones. En este gobierno se subió el presupuesto a la educación de una manera increíble. No había sido así antes. Creo que el tope eran 36, algo así. No se había subido más. El incremento fue increíble. Pero aún teniendo, digamos, los 36 billones, esperaría uno que al menos de estos 36 millones, hombre, se presenten unas 100 patentes al año, al menos, ¿no? Unas 100 patentes. Pero díganme ustedes cuántas patentes conocen de Colombia al año. ¿Cuántas patentes de la educación presenta Colombia al año? Producto de la educación pública. ¿Saben? Bueno, veamos una pequeña tabla informativa
de patentes a nivel mundial. Y veamos por qué otros países son potencia y por qué Colombia no. Bueno, aquí está la lista. Estas son del 2013 y bueno, esto no ha cambiado. En el 2013, Japón presentó 502,000 solicitudes para patentar cosas. ¿Qué es una patente? Una patente es cuando yo invento algo y la pongo a consideración de varios expertos y a nivel mundial dicen, esto se inventó en Colombia, lo inventó el ingeniero tal. Inventó una nueva forma de ver televisión, una nueva forma de tomar fotos con un palo de selfie, inventó una nueva forma de orinar, inventó una nueva forma de estudiar, inventó una nueva forma de descifrar un código, cualquier cosa de ingeniero, médico, odontólogo, sociólogo, politólogo, de todos los estudiantes que se gradúan allá de la universidad. Japón presentó 502,000, es el primero. Estados Unidos, 400,000. Oiga, y para esto yo no necesito pues una millonada. Yo les digo, yo les voy a presentar una de mis patentes y yo no soy un genio ni soy matemático. Y la hice yo solo. China, con casi la mitad de Japón. Corea del Sur. Corea del Sur. Alemania, Francia, Reino Unido, y vamos bajando, ¿no? Suiza, mire Rusia. Oiga, me dicen que Rusia es una potencia mundial. Potencia mundial, Japón. Estados Unidos. Rusia, mire, ahí tiene su potencia mundial. Apenas 29,000 patentes. Y es el país más grande del planeta. Suiza. Muchísimo más pequeño que Rusia, ¿no? Países Bajos y tal. Bajemos hasta Israel. Mire, Israel, que considera uno es una tierra de nadie prácticamente porque ellos apenas allá crearon eso hace poquito. Gente que no tenía nación, que viven de arrimados. 9,877, con todo y los problemas que tiene Israel. Austria, Bélgica termina con 7,500. No, ni para que veamos dónde estará Colombia, por acá ni aparecerá. Con 10, con 5. No sé, démosle esperanzas, tal vez 100. Démosle esperanzas, tal vez 100. Pero yo no creo que aparezca por aquí en ningún lado Colombia. Mire, no, es que no hay por dónde. ¿Cuántas patentes debería exigírsele a la universidad pública? A cambio de 42 o 46 billones. ¿Cuántas? ¿Para qué año sería? Aquí ya China sube, mire. Con 1,500,000. Estados Unidos sí, no baja, ¿no? Estados Unidos sigue ahí. China tal vez despertó, ¿no? Rusia no, Rusia sí sigue allá abajo. A pesar de ser el país más grande del planeta. Bueno, por acá al menos ya van sacando la cara países como Brasil en producción de marcas. Y México. Al menos de Norteamérica hacia abajo, porque Estados Unidos y Canadá eso es otro cuento. Estados Unidos y Canadá es otro cuento. Pero no, no busca por acá cuántas patentes presenta Colombia al año. Veamos, busquémosla así. A ver si nos aparece. $737 apenas en 2018.
737. ¿Cuántos estudiantes se están graduando al año? 737. ¿Les parece eso justo? ¿Les parece eso coherente con el derecho a la educación? O sea, ¿para qué pedimos educación entonces? ¿Para salir a trabajar? ¿O para crear? Exacto, jóvenes que en el colegio repiten hasta 4 veces, 5 veces. Ahí tenemos gente en la universidad, hermano, con raíces. Fuese estudiando al menos, ¿no? Creando patentes. El derecho a la educación tiene que venir acompañado del deber de estudiar. Pero cuando uno se sienta a una mesa a negociar, ¿qué debe llevar? Propuestas. También tiene que dar. Por eso, mire, señores, esto es importante en su consejo de admisiones. Ustedes no solamente deben ir a pedir, sino que es mejor ir a dar. O sea, cuando a usted le pregunten, ¿qué opina usted de los derechos humanos? No digan lo que comúnmente todos dicen, que es pedir, ¿qué? Pedir el derecho a la vida. ¿Qué más? El derecho a la educación. El derecho a la vivienda digna. El derecho a tener una economía, a tener un trabajo. El derecho a expresarse libremente. Si no pueden ir a decir esto, cuando le pregunten qué son los derechos humanos, y la respuesta sería obviamente impactar, ¿cierto? Porque esto no lo ha escuchado nadie. Esto se los enseño yo a ustedes. Entonces, si la cosa es ir a dar derechos humanos, ¿quién se anima a responderme eso? A ver, ¿qué iría a dar? Cuando le pregunten, ¿qué son los derechos humanos para usted? Pues son el conjunto de facultades, beneficios, derechos y deberes que tiene un ciudadano para consigo mismo y para con la sociedad, que son básicos por ser de la raza humana. Por ahí suena mucho mejor. Por ahí suena mucho mejor. Y vea cómo el concepto se explaya, se amplía, cómo el concepto tiene ya un poco más de fuerza, porque ya no solamente es el derecho a la vida, el derecho a la educación. Está hablando de un deber. Porque es que no van a existir derechos humanos si no hay deberes. Oiga, una sociedad que se encargue únicamente de los derechos y se olvide de los deberes es una sociedad mentirosa, falsa. Esto no es posible. Esto no sería posible. Los derechos únicamente son posibles si existen sí y solo sí el cumplimiento de deberes. Entonces, ustedes podrían decir, dentro de su concepto de derechos humanos, que los derechos humanos son el conjunto de las habilidades que tiene un ser humano para proteger la vida, para estudiar, para trabajar, para respetar al prójimo o a su conciudadano, para así poder recibir de ellos el mismo trato, como correspondencia a su buen actuar. ¿O qué? ¿Usted espera que le respeten la vida, pero tiene todo el derecho de matar a otro? Los derechos se crearon para que haya equidad, pero ¿cómo puede haber equidad sin deberes? No, no los puede dejar solos.
No puede haber. Así como no puede haber luz sin oscuridad. Así como no puede haber paz sin guerra. Así como no puede haber pobreza sin riqueza. Porque simplemente lo uno hace que lo otro exista. ¿Ven por qué el discurso barato de exigir derechos es una mera hipocresía y es una mentira? Es algo imposible. No puedes exigir derechos sin promulgar tus deberes. No pueden existir. Entonces, ahí tienen una gran definición de los derechos humanos, mucho más amplia, difícil de encontrar a veces, por ahí no la explican. Cuando usted le pregunten qué son los derechos humanos, usted puede decir que los derechos humanos son el beneficio que tenemos los seres humanos, pero indudablemente tienen que existir los deberes para poder tener esos beneficios. Un ejemplo, si yo pido derecho a la vida, yo tengo el deber de no matar. Si yo pido derecho a mi dignidad, yo debo aprender a respetar a los demás y sus ideas. Si yo pido derecho a la educación, debo comprometerme a leer todos los días, a estudiar, a aprender, a sacar buenas notas, a crear patentes. Porque es incoherente que en Colombia hayan billones invertidos en educación, pero miserables 730 patentes al año. Miserables, digo miserables, que eso es ese número que representa para un país de 50 millones de habitantes. Tienes derecho a la libre expresión, claro, pero respeta la dignidad del otro. Y si no, tu libre expresión no es ningún derecho. Por eso se habla tanto, ¿no? Que el derecho a la protesta es eso, es un derecho, pero también existen los derechos de los demás de no protestar. Y eso hay que respetarlo. Hay gente que no quiere protestar, punto. Usted no lo puede obligar. Si lo obliga, ¿qué sentido tiene exigir tu derecho a protestar? No tendría sentido. Es ilógico, se contradice, se anula a sí mismo. Esta Declaración de los Derechos Humanos se quedó corta. ¿No les parece? Se quedó muy corta. Creó una brecha enorme entre la víctima y el victimario, que a veces son la misma persona. ¿Por qué razón digo son la misma persona? Porque esta persona sale a la calle a protestar exigiendo un derecho, taponó una vía, la bloqueó, salió a destruir todas las señales de tránsito que encontraba por ahí, salió a tirar piedras, exigiendo su derecho a la protesta, pero se ha convertido en un victimario. ¿Un victimario de quién? Del que quería pasar a ese momento, a esa hora por ahí, y no pudo. Y se tuvo que devolver. O con tan mala suerte que la roca le cayó a él. O con tan mala suerte que este era un conductor de un monopatín que necesitaba hacer la señal de pare, pero como estaba caída no la vio y se accidentó y se toteó. La persona que exige derechos debe tener deberes. Y si no, esto no funciona. Así como los deberes solos tampoco funcionan. Ya pasó. Ya pasó. ¿Quién me dice un ejemplo de cuando solamente existían los deberes y no existían los derechos? Y sé que ustedes lo saben, estoy seguro. Muy bien.
¿Sí La ven? época del oscurantismo, La la época esclavitud, feudal también, el feudalismo también se caracterizó por eso. el oscurantismo, feudalismo, muy bien, ya me están hablando de lo que realmente se necesita para sorprender, ¿no? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? La época de la colonia también sucedió eso. Colonialismo. ¿Cuándo En la más? burguesía. La burguesía. Durante el ejercicio de la burguesía. ¿Qué opinan los demás? A ver si estamos en la misma tónica. No, yo considero que la burguesía no. Por el contrario, la burguesía fue, digamos, como una clase de personas que no pertenecían como a la monarquía o eran los comerciantes de la época feudal que exigieron derechos, era pero por el tema de comercio. Entonces yo considero que más bien en esa época se empezaron a reconocer algunos derechos a las personas que no pertenecían a la clase monárquica. Muy bien, excelente. La burguesía fue una clase social beneficiada debido a su desarrollo social, a su actividad social. O sea, a ellos les reconocieron un derecho. Sí, mi intendente. Pero lo que le quiero hacer claridad es que en la burguesía hubo un momento que fue cuando fue el estallido de la producción como tal de máquinas a vapor, en las cuales comenzaban a cambiar dicho trabajo por solamente migajas de pan. No era reconocido como trabajo como tal, sino que los burgueses le daban a sus empleados migajas de pan y no le proporcionaban, como por decir, esa dignidad al trabajo digno, sino que solamente le daban lo que ellos quisieran, por decirlo así. Bueno, Entonces, pero a eso es lo que hay que apuntar. bueno, entonces, digamos que no podríamos incluir como tal la burguesía, sino el hecho de que las personas beneficiadas, ¿no? Esa clase social formada para tener ese beneficio, esa construcción de capital nuevo, que no les era permitido antes, debido a que todo se lo llevaba el monarca, eh, realizaron unas prácticas indebidas, pero en sí, como tal, la burguesía, se podría decir, recibió un beneficio. No así en la esclavitud, por ejemplo, porque no había ningún tipo de beneficio, ¿no? En el oscurantismo y feudalismo tampoco. Tampoco lo había en el tema del colonialismo, ¿sí? Durante la explotación laboral en Inglaterra, en la época de la industrialización. Bueno, podríamos hablar de explotación laboral, pero con una gran diferenciación de la esclavitud, porque la explotación laboral no es necesariamente la esclavitud. Tienes en la explotación laboral, de todas formas, tienes algún derecho, por mínimo que sea, tenías al menos derecho a la vida. En la esclavitud no. En el oscurantismo tampoco. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho a la vida en la esclavitud, pues no eras dueño de tu vida, porque no tenías ni derecho a nombre. O sea, un esclavo no tenía nombre, no tenía nación, no tenía visión. Se le prohibió toda clase de visión. Lo único que tenía que hacer era cumplir y comer simplemente para sobrevivir, para que pudiera al siguiente día seguir cumpliendo. O sea, es que ni siquiera la comida era algo que tú dijeras, hombre, qué rico hoy sentarme a comer, ¿no? Como cuando tienes hambre. No, ni siquiera eso. Mira en el oscurantismo, por ejemplo, la gente estaba tan aterrada y tan miedosa que su forma de pensar
fue prácticamente aniquilada. No podían ni siquiera pensar. Entonces, cuando han existido épocas o prácticas en donde los deberes han hecho desaparecer toda clase de derechos, son estas etapas la mejor manera de poder darle a entender a la gente que si usted desaparece los deberes y solamente le da derechos, pues surgirán nuevas cosas tan terribles como estas. ¿Cuáles? Pues no sabemos, porque todavía no nos hemos enfrentado a eso, pero el mundo quiere salir de aquí para pasarse acá. O sea, ya quiere el planeta olvidarse de los deberes. No estoy diciendo que el deber sea una esclavitud, no. Estoy diciendo que omitirlos nos puede llevar a lo mismo por la simple razón de que en una época solamente existieron deberes y los derechos no. Entonces, si desaparecemos los deberes, ¿no? Y causaron estas situaciones, ¿qué pasará si desaparecemos los derechos, perdón, y causaron estas situaciones? ¿Qué pasará si solamente dejamos los derechos y desaparecemos los deberes? Ya no existen. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar en una sociedad que solamente tenga derechos, pero ningún deber? Anarquía. Anarquía. De hecho, mi sargento, se me permite acotar, permiso para hablar. Sí, claro. Eso es lo que está sucediendo actualmente con la Constitución de 1991. Anteriormente solo existían los derechos de primera generación, que eran pues los derechos que van como del artículo 1 al artículo como 20, 25 de la Constitución, no recuerdo bien, pero ya vamos en los derechos de la tercera generación y constitucionalmente hay unos derechos que se volvieron fundamentales por conexidad. Entonces, la Constitución de 1991 se está convirtiendo en una constitución demasiado garantista, demasiado paternalista y está negando cada vez o reduciendo los deberes y está aumentando los derechos y consecuencia de ellos que, digamos, ejemplo práctico, la tutela ya se desbordó, está totalmente desbordada y las entidades públicas cada vez más están tendiendo a desaparecer porque la ciudadanía está pidiendo y reclamando cada vez más y más derecho al tal punto que quieren desaparecer a la policía y a otras entidades del Estado para que se creen cuerpos, digamos, de los ciudadanos que se manejen por ellos mismos. Así es, ¿no? Así es. Es una constitución demasiado garantista, muy, muy garantista. Tan garantista que si alguien sale a destruir y tú le haces algo, o lo retienes o algo, ya es violarle un derecho humano. ¿Cuál? El derecho a la libre expresión. Pero se le olvidó que hay también un deber. Sí, se les olvidó. Y no solamente se le olvidó al ciudadano, se le olvidó a sus amiguis, a su familia, y se le olvidó también a esta señora. Se le olvidó los deberes. Por eso les digo, se quedó corta esa Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Se quedó corta. Debería también haber hecho una declaración de deberes y derechos humanos. La declaración debió ser de deberes y de derechos. No le pongo o, es y, es conjunción, van juntos, inseparables. Si el uno no está, el otro es falso. Deberes y derechos, se habla de eso.
Si el uno no está, el otro es falso. Cualquiera que falte. Si faltan los deberes, no es posible los derechos. Y si faltan los derechos, solamente nos quedarán los deberes y volveremos a la esclavitud. Los dos extremos son malos, lo hemos dicho siempre y lo sabemos. Ustedes también lo saben, pero muy poco nos hemos puesto a pensar en esta grave situación. ¿Por qué les expongo esto a ustedes? Porque además de que simplemente tienen que ir a responder esto a una entrevista, tienen que saber lo que deben enfrentar en un estado garantista y ustedes sin herramientas. Porque cuando le quiten a los ciudadanos todos los deberes, quien tiene que cargar con ese peso es la policía. Y ustedes eligieron ser policías. Vean una concepción absolutamente diferente, ¿no?, de los derechos humanos. Siempre se ha hablado del derecho a la vida. Vienen hablando de esto desde el 48, desde esa época. Y clase tras clase, formación tras formación, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que por pensar tanto en los derechos, se nos olvidaron todos los deberes. Así por eso, puede usted tener todo el derecho de matar, de violar, de secuestrar y olvidarse de su deber para posteriormente convertirse en un honorable. Yo no estoy en contra de los tratados de paz. Me parece mucho mejor cualquier negociación diplomática a seguir obviamente empuñando un arma para imponer o lograr revocar, ¿no?, ese estado de contradicción. Pero es que se pasaron esto por alto. Y aquí no hay nada. ¿Por qué razón? Mire, los derechos para ellos estuvieron todos. Todos. Se excedieron en ellos. O sea, se olvidaron de los deberes. Hicieron la paz. Listo, muy bien. Hombre, al menos reconozcan su error. Diga, sí, yo fui un asesino. Lo fui, pero me arrepentí. Esto basta para la sociedad. Sí, yo fui el que maté, el que secuestré, pero pido perdón. Vi el horror de la guerra. No lo quiero volver a vivir. Tal vez ya no pueda dormir tranquilo el resto de mis días. Tengo pesadillas con cada rostro de cada ser humano que asesiné. Y le pido perdón al país. Quiero aportar ahora, quiero ayudar. Créame, sale un tipo de estos diciendo eso y la gente lo perdona. Lo perdona y le cree, y créame, puede llegar a ser incluso hasta un buen ciudadano, porque de verdad viene de allá y lo reconoce. Pero es que ni siquiera lo reconocen, ni eso. ¿Ustedes no vieron a Santrich cuando le dijeron, usted pediría perdón por todas las víctimas que asesinaron, violaron, mataron, secuestraron, torturaron? Y el tipo riéndose dijo, quizás, riéndose. O sea, esto fue una burla para ellos. Los derechos humanos fueron una burla, pero sí los exigían. Sí los exigían. Ojo, Santrich llegó a ser en Colombia un honorable. Pablo Escobar en Colombia llegó a ser un honorable. Oiga, este tipo que compraba vírgenes en Medellín
que compraba niñitas de 14, 15, 16 años. Las violaba y después las mataba. Llegó a ser un honorable. ¿Saben por qué? Por exigir tanto derecho. Es que era absolutamente un descaro. Así como lo vemos ahora. Absolutamente. Lo vemos ahora. Usted tiene derechos, sí, pero también tiene deberes, no lo olvide. Cada vez que ustedes hablen de derechos humanos, por favor no se olviden de mencionar por encima incluso sus deberes. Porque cuando yo tengo el deber de no matar, pues el derecho a la vida se convierte en inviolable. Es solamente ahí cuando el derecho a la vida se convierte en inviolable. Cuando el deber impera, no cuando el derecho impera. Pero cuando el deber impera sin el derecho, se exagera y se convierte en cosas como la esclavitud. Y no queremos eso. No queremos ni esclavitud ni anarquía. Tiene que haber un intermedio. Tiene que haber un intermedio. Ese intermedio es posible si nosotros tenemos conciencia, creamos conciencia de cuántas veces la humanidad ha creído que ha tocado fondo y nunca ha sido así. Díganme ustedes, señores, ¿qué eventos, el que ustedes conozcan, qué eventos ustedes conocen y consideran en el que un ser humano o la humanidad o un grupo ha tocado fondo? Que dice uno, esto es el colmo ya definitivamente, ya basta ya. El aborto, mi sargento. La legalización del aborto. La legalización del aborto. El compañero considera que aquí, cuando la humanidad legalizó el aborto, tocó fondo. ¿Quién más? Cualquier evento. Intendente, la corrupción. Cuando aquí se volvió, de hecho, gran poder, el poder montarse en uno de esos altos cargos y tener esa facilidad de poder manejar lo que fuera, ya ella estaba comenzando con la corrupción, a comprar, por decirlo así, a otros, no a la policía, sino a comprar dichas otras personas o a tener contratos demasiado abusivos, por decirlo así, con algún tema de pavimentación, estructuras, diferentes temas. Bueno, aquí hay muchos ejemplos de corrupción que uno dice, uy, no, tocamos fondos. Sargento. No. O sea, esto fue el colmo, ¿no? Mi sargento, yo, si me permite, yo considero que hay algo también muy importante y es cuando en la pena de reducción en el caso de en la cárcel, ahorita lo que hacemos es que premiamos a diferentes, discúlpeme, sí, premiamos la violencia infantil, el abuso, también algo muy importante es el hacer daño a los seres vivos, por más de que se hayan
en las cárceles y todo eso, no hay algo que nos diga hasta este tope, sino antes se premia y se le reducen las penas, ¿m? Es algo que vemos mucho ahorita con la violencia infantil, que en estos últimos 3 años ha crecido innumerablemente, y más aún en la pandemia. Ok, la reducción de penas como premio al delincuente. Mi intendente, permiso. Siga, sí, señor. También creo que cuando fue asesinado el hombre de negro en Estados Unidos, también fue un momento donde tocó fondo y se armó un gran movimiento en muchos países a causa de eso, del racismo. El racismo. Mi intendente, también haber declarado como gestores de paz a Olivo Saldaña y a la negra Karina. Mi intendente, Sí, algo que le quería comentar también es en la forma de que en lo que usted está diciendo. No podemos hablar antes de deberes ni de derechos, sino comenzamos a, por decirlo así, a formar a nuestros hijos como tal y a las futuras generaciones a inculcarle eso. O sea, ¿qué es el deber que tú debes tener para tú poder exigir ese derecho? Y hasta dónde tú puedes exigir ese derecho, porque si no, o sea, por decirlo así, cuando tú cometes un delito, por lo menos que matas a alguien, estás perdiendo ese mismo derecho que tú exiges, y es el derecho a la vida. O sea, cuando tú cometes ese delito, pierdes automáticamente ese derecho. propone Cuando, esto. dígame, La propuesta es que si yo mato, entonces me pueden matar. no. Lo que yo le estoy tratando de decir es que si por lo menos si usted mata, usted ya está renunciando a ese derecho, o sea, como tal, a ese derecho. O sea, no es que por lo menos que usted lo van a matar enseguida, no, sino que usted está renunciando a ese derecho. Y por tanto, ya usted, por decirlo así, le aplicarían una pena de muerte. Ok. Sí, precisamente la puse acá. O sea, la Vicento. propuesta sería entonces la pena de muerte a los asesinos. Pero entonces, veamos, por ejemplo, esto con respecto a los demás delitos. ¿Qué le pasaría entonces a un violador? ¿Qué le pasaría a un ladrón? ¿Qué le pasaría a un estafador? Recordemos, en Estados Unidos, en algunos estados, existe todavía la pena de muerte, está vigente, para ciertos delitos, no para todos. Algunos casos de sedicia, algunos casos en los cuales, por ejemplo, el hijo mató al papá, ¿no? Existen ciertas normas, ciertos protocolos para establecer la pena de muerte. Existe para los asesinos. No conozco para los otros delitos, pero si yo violo un derecho, renunciar a ese derecho automáticamente sería mi castigo. Bueno, suena a los principios de la ley, cuando existía la ley del talión, ¿no? La famosa ley del ojo por ojo, diente por diente. Creo no funcionó. Es más, hoy en día
en algunos lugares muy aislados de la civilización de Medio Oriente, todavía le cortan las manos a los ladrones. No importa que sean niños, ¿cierto? Entonces, allá todavía se ve eso, pero siendo este un estado en el que la humanidad decidió hacer justicia a través de este modelo, pues vimos que se cometieron también muchas injusticias. Creo que lo que falla aquí realmente es ese estado de justicia, esa administración de justicia en la cual se busca reparar y resocializar. Nosotros hablamos de eso, ¿no? En la justicia colombiana. Lastimosamente, esto no lo ha permitido. Porque en palabras suena hasta bien. Incluso si usted, ¿no? Con el pensamiento de un violador dice, pues si yo violo a mí me violan, pues hombre, la pensaría muchas veces, ¿no? Para hacerlo. Pero si realmente el sistema funcionase. Pero veamos cuántas personas inocentes están en este momento en la cárcel. Inocentes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde quedó la administración de justicia? O sea, en el papel todo esto está muy bien plasmado, muy bien organizado. Colombia es de los países con una de las democracias más antiguas de Sudamérica, más sólidas, se supone. Y vea usted el nivel de casos de injusticia frente al tema de las condenas. Así como aquellos que por ser delincuentes no pagan nada, pagaron la pena en milisegundos, que ya los conocemos, se llaman hoy honorables, a otros que están pagando penas de 40 años siendo inocentes. A ese extremo llega la gravedad del Estado social de derecho. ¿Por qué digo gravedad del Estado social de derecho? Vean el nombre. Estado social de derecho. ¿Qué creen que le faltó? ¿Qué le faltó a esto? Democrático. No, la democracia es otra cosa. Deberes. Estado social de derechos y deberes. Esta es la constitución que ustedes, jóvenes, ustedes y sus hijos deben construir. Yo he comenzado a transmitir esta idea en muchos de los escenarios académicos, incluso con gente letrada. Suena muy bien, suena muy bonito, suena acorde, suena a que ese es el lugar a donde yo quiero vivir. Porque si un extranjero escucha que Colombia es un estado social de derechos y deberes, ese extranjero dice, allá estoy protegido. Y es allá donde yo quiero ir. Y esto incluso impulsaría el turismo, la economía, y pues es lo que finalmente queremos, ¿no? Vivir un estado económico estable, tranquilo, satisfactorio, tal vez no de lujos, porque nosotros somos muy sencillos, muy humildes, nosotros somos gente de campo, nosotros somos gente de bosque, nosotros somos gente rural, por decirlo, aunque tenemos aquí ciudades como Bogotá, Medellín, pero nosotros somos gente que no se le arruga a un potrero, gente que conoce lo que es el pasto mojado, el barro, somos gente que está acostumbrada al ruido de los zancudos, de los mosquitos, gente que está acostumbrada al olor del popó del caballo, al olor de la vaca, a eso, o sea, somos nosotros un colombiano que puede perfectamente decir que su lujo es tener un carro. Y mire, eso en Colombia se considera riqueza. Usted ve una persona con un carro y dice, este man tiene plata. A ese nivel llega, y creo que con eso nosotros vivimos tranquilos y felices. Lastimosamente, nuestro estado social es únicamente de derechos. Ese título del Estado social de derecho nos jodió. Y nos está llevando a un nivel de anarquía, como dijo el compañero.
nos está llevando a un punto en el que las instituciones tienen que cargar con la responsabilidad de cumplir deberes, pero sin derechos. Mientras que los ciudadanos tienen toda la protección de sus derechos, pero sin cumplir deberes. Y los pillos que conocen la jugada de esa estrategia se valen de la misma para cometer sus fechorías y salir absueltos de todo. Esta teoría dentro del campo jurídico suena mucho, debe llevarse a un gran consenso y a un gran análisis, porque es un cambio determinante para una sociedad. Y muchas de las sociedades generalmente se resisten al cambio y esto obviamente va a traer complejidades. Pero creo que al menos es un buen punto de partida, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Lo he analizado desde la matemática, desde la literatura, y en todos los casos en los que yo opero, sea desde la lógica proposicional o desde la matemática, opero, el Estado social de derecho siempre me da falso. Porque si yo dijera el Estado social de deberes, eso me vuelve y me da falso. Pero cuando los uno suena tan bien, tan armónico, tan bonito, que sueño con eso, que espero que Colombia algún día sea un Estado social de derechos y deberes. Y ahí tienen una recolección. Y miren que estas ideas no las saqué yo, las sacaron ustedes, queridos estudiantes. Ustedes tienen dentro de su pensamiento la idea. Deben simplemente procurar armarla de tal manera que su recursividad de pensamiento les permita organizar algo tan claro, tan sólido, tan firme, que cuando usted lo exprese, el psicólogo y el coronel que hace la entrevista quede plasmado, quede pasmado, quede impresionado, quede enamorado con usted y que no importe los resultados de su examen médico. Lo que va a tener en su institución es una persona pensante, coherente, de carácter, asertivo y con ideas que pueden llevar realmente a un cambio de la institución, que es lo que necesita. Espero que ustedes hayan tomado nota de algunas de estas situaciones o que en su defecto puedan posteriormente repetir la clase para que vayan tomando aciertos y desaciertos de lo que pudieron cometer allá en esa prueba. Esto es un escenario de práctica. Mire, ¿qué tal si ustedes sin saber esto les tiran esta pregunta? ¿Qué son los derechos humanos para usted? Todos hubieran dicho lo mismo. Con excepción de pronto de, hay unos compañeros que veo que están formados en el tema del derecho. Felicitaciones, porque reconozco en su expresión y en sus argumentos estas cualidades. De verdad los felicito. Para mí es un honor tener una audiencia de esta calidad. Invito también a todos los chicos que apenas se graduaron del colegio y que tienen este sueño. Eso no es imposible. Tienen clases gratuitas, prácticamente están incluidas dentro de este proceso, con el señor intendente, abogado especialista en derecho disciplinario, el señor intendente Cifuentes. Aprovechenlo, pregúntenle. Las clases de él están grabadas, yo se las estoy cargando ya a la plataforma. Ya estamos a punto de darles la buena noticia de tener la plataforma con su usuario y su contraseña en una página web para que ustedes puedan acceder mucho más fácil. Estamos trabajando constantemente en ello, porque nuestro objetivo es que ustedes cumplan su sueño de ser policías, pero que además de cumplir ese sueño, realmente sepan qué es un policía. Siga, Suárez Cristian, que me había pedido la palabra hace rato y lo he interrumpido tanto. Qué pena, siga. Mi intendente, pues digamos con lo que usted decía de los puntos donde la sociedad ha llegado a un punto de quiebre, por así decirse, también considero que se puede aplicar en los dos casos que hoy en día se están viendo, de que los padres no tienen esa como autoridad de decirle a un hijo
no haga o haga, porque hoy en día muchas de las cosas con las que muchos crecimos, de que si uno hacía algo mal, tenía un castigo, ¿cierto? Hoy en día eso ya de una vez es maltrato y los niños crecen básicamente sin ningún tipo de control. Y en el otro, que también los padres están mandando como de que no, yo tengo mi hijo, pero quien me lo tiene que criar es el Estado, me le tiene que dar todo, educación, comida, vivienda y vivir básicamente mantenidos de los demás. Delegar la responsabilidad, ¿no? O sea, hay una falla entonces realmente de el desconocimiento de los deberes del padre. ¿Y qué sucede? Mire, que de manera oportuna se desprovee, ¿cierto? De esa protección al padre cuando el padre intenta educar a sus hijos. Obvio, no estoy de acuerdo con el maltrato físico, ni tampoco con el maltrato psicológico, que este es peor. Pero debe haber una herramienta que le permita al padre tener su autoridad frente a los hijos. Porque un niño que no respete a sus padres, que no respete a sus profesores o que no respete a sus mayores, es un adulto problema. Esto lo dijo Confucio hace ya miles de años, ¿no? Un niño que no respete a sus padres, a sus profesores y a sus mayores es una sociedad perdida. Y ahí lo tenemos, claramente. Mire, yo vengo de un hogar en el que tuve mis castigos y yo sé reconocer la autoridad. Por eso para mí fue muy fácil tener que afrontarme a esa autoridad cuando me encuentro en la Policía Nacional, puesto que tengo que reconocer una jerarquía. No fue difícil para mí. En el caso personal lo digo, ¿no? En el caso personal. Pero tengo un amigo, no puedo decir el nombre, tengo un amigo que fue criado bajo un modelo absolutamente diferente. Todavía anda tirando piedra, protestando y pidiendo y peleando. Todavía. Tiene la misma edad que yo. ¿Sí? Yo tengo 38 años. A mí ese principio de autoridad me sirvió y lo agradeceré enormemente a mis padres. Nunca se los he recriminado. Siempre le he dicho, gracias, padre, por haberme criado con autoridad. Esos correazos me sirvieron porque estaba haciendo algo mal. Tal vez no era la manera. Tal vez yo, si usted me hubiese hablado, hubiera entendido. Pero dejar a un niño sin autoridad, pues yo veo el ejemplo de mi amigo y digo, definitivamente estoy mejor. Porque si no, también tendría que estar pidiendo y mendigando cuando yo tengo 100.000 millones de neuronas, manos, un cuerpo con el que yo puedo hacer las cosas. Es que con las neuronas es suficiente, desde que pueda pensar es más que suficiente. Pero vea que también el padre, ¿no? Puede abusar de esa condición, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando le dice entonces al Estado, ah, bueno, si usted no me deja entonces castigarlo, ni criarlo a mi manera, ni educarlo, ah, entonces hágalo usted. Hágalo usted como el Estado Social de Derecho. Ah, ya verá. Dele al chino comida. Entonces van y protestan porque en el restaurantico de la escuela no le dan comida. Es que es responsabilidad del Estado darle de comer. Sí. ¿Por qué? Por el bendito Estado Social de Derecho. Ah, es que es responsabilidad del Estado darle educación gratuita a los hijos de los padres que cómodamente se lo entregan al Estado. Cómodamente. Y muchos fuimos criados en esa educación en la que no se pagó nada. Pero, de verdad, o sea,
¿Ese era el sentido del Estado Social de Derecho? ¿O qué es lo que pedimos? Creo que aquí surgen este tema de los debates políticos y este tema que se supone en el Congreso tendrían que sentarse a hablar y a solucionar. Pero, ¿ustedes han visto el Congreso, alguna sesión del Congreso? Da vergüenza, da vergüenza. Es triste, ¿no? Gente durmiendo, gente jugando en los celulares, gente peleando, insultándose. O sea, eso parece allá, no sé, no tiene nada de autoridad. Y exigen, ¿no? Que al colombiano esto, lo otro. Pero, pues definitivamente ellos son la representación de la gente que los puso allá, ¿no? Son su clara representación, porque siempre lo he dicho, el político es la imagen de una sociedad. Así, usted llega a una casa, usted llega a la casa de un amigo, de un vecino, a hacerle visita, lo que quiera. Usted la ve muy limpia por todos lados. Pero si usted se va al baño de la casa y usted lo ve cochino, usted sabe que así es, ¿no? Así es en todo, solamente está aparentando en el resto. El baño es la presentación de una casa. Pues, ¿cuál es la representación de un ciudadano? ¿Cuál es la representación de cómo es un ciudadano en realidad? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo podemos medir a un ciudadano? Sé que si voy a una casa yo lo puedo medir por el baño, por la limpieza del baño, por su organización en el baño. ¿Cómo puedo medir a un ciudadano? No. No. ¿Usted quiere conocer cómo es cómo es un ciudadano, los ciudadanos de un país? Miren cómo son los políticos de ese país. Y usted sabe cómo es el resto de la ciudadanía. Así de sencillo. Así de simple. Los políticos son la representación de esos ciudadanos, al menos en su mayoría. Miren Venezuela. En su mayoría son gente como Maduro. Así, tal cual. En su mayoría, en Colombia, la gente es como Duque. En su mayoría, porque la mayoría lo eligió. En el Perú, la gente es como el presidente que acabaron de elegir. Y me van a decir ustedes si son mentiras o no. Ya les voy a mostrar la entrevista. ¿Y cómo conoce usted un país? ¿Cómo sabe usted qué es un país? Esto es muy fácil. Esto sí es fácil. Usted quiere, digamos, irse a China, o usted quiere irse a Estados Unidos, o usted quiere irse a Argentina, a Corea, a Alemania, a Suiza, al Reino Unido, a Australia. ¿Usted qué mira de ese país para saber cómo es ese país? ¿Qué mira? Sus ríos, sus nubes, el edificio más alto. No, la cultura es muy difícil de ver, porque es muy amplia. La cultura en Colombia, por ejemplo, no, el gobierno es la representación del ciudadano, no del país. El gobierno que está lleno de políticos lo representa el ciudadano. Los sitios turísticos, o sea, yo veo las cascadas del Niágara y digo, ¿así es Estados Unidos? No. Las distintas maneras de pensar, muy difícil, ¿no? De ver. El aseo de sus calles, complejo, ¿no? También. ¿Qué ve usted de un país antes de ir a él? Esto, mire, esto que yo le estoy enseñando, nadie se los enseña. Esto no se los enseña ni en el colegio, nadie. El único que enseña esto soy yo. Y usted me va a decir si esto es mentira o es verdad. Se dan por vencidos. Comienza con C. Ciudadanos. No.
vaya a una cárcel y usted sabe cómo es ese país. Así de simple. ¿No me cree? Mire, váyase usted a una cárcel de Estados Unidos. Díganme ustedes cómo son las cárceles en Estados Unidos. Muy bien, grandes, ¿no? Ostentosas, opulentas, ¿no? Organizadas, ¿no? Muchísima seguridad, ¿no? Muchísimo protocolo. Usted compare una cárcel de Estados Unidos y dígame, ¿qué diferencia tiene con las que hay en Colombia? Eso, ¿no? Rígidas, muy bien. Muchísima diferencia, ¿no? Muy estrictas en Estados Unidos. Vean, por ejemplo, la cárcel del Chapo Guzmán. ¿Ustedes cómo creen que vivía el Chapo Guzmán en un país como México, que es muy parecido a Colombia? Pues vivía con prostitutas dentro de la cárcel, era el dueño de los patios, era el jefe de la cárcel, y tenía todo, ¿no? Muy cómodo. Así viven en Colombia. Así vivía Pablo Escobar acá. Bueno, ¿qué más caso quieren? ¿Querías conocer a Colombia? ¿Cómo era? Fácil. Te ibas a la catedral, que era la cárcel de Pablo Escobar, y ya sabías cómo era el resto de Colombia. Lleno de narcotráfico, así como la cárcel, la catedral, lleno de bandidos. Y así estaba Colombia. Váyase usted, ¿cómo se imaginan entonces una cárcel de Japón? Vamos a conocer a Japón. A ver. Vamos a ver dentro de las cárceles de Japón. ¿Cómo se imaginan ustedes que son las cárceles de Japón? Claro, ¿no? En Colombia, la cárcel se supone ser un centro de resocialización y es al contrario, ¿no? Es una experimentación. Allá van los bandidos a volverse profesionales. Se dice, la cárcel es la universidad del bandido. Allá se gradúa. Así es, ese es el refrán de Colombia. Ahí tienen. Ahí tienen. ¿Cómo se imaginan entonces las cárceles de Japón? Sobrias, ¿no? Muy serias. El japonés casi no habla. Los ponen a hacer manualidades. ¿Qué más caracteriza a los japoneses? Oiga, diría uno, en Japón no hay cárceles, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué delitos hay por allá? Sí, bueno, esa gente tiene todo. Muy bien, esto. Disciplina. Japonés es muy disciplinado. Yokoi Kenji nos lo ha dicho muchas veces que es colombo-japonés. Algo que el colombiano no tiene para nada. La disciplina en las cárceles de Japón. Bueno, pues los voy a dejar con esto. Y hay otra cárcel. Se me escapa en este momento el país, pero es un país de los más avanzados que hay en el tema de la cultura. Tanto así que permite que los delincuentes de ese país, ojo, que son terroristas, que son gente que ha cometido un delito, por eso están en una cárcel. Ojo a lo que les voy a decir. Este país permite que estos ciudadanos que cometieron el delito salgan los fines de semana a la casa. ¿Qué cultura de un bandido? ¿Qué expresión tan rara? Para nosotros eso es irreconocible, pero allá sucede. No recuerdo el país, se las quedo debiendo, pero busquen ustedes por ahí en cárceles en YouTube y se van a dar cuenta con la extravagancia que se van a encontrar. Una cárcel refleja lo que es un país. Es en Noruega, creo que es por allá, porque el uniforme es hasta color naranja y todo dentro de la imagen que tengo de recuerdo, pero no lo tengo muy claro. Bueno, en Japón le dan un plazo de 3 meses para que usted aprenda a hablar japonés. Y si no aprende, pues de malas por usted. El día que pase en la cárcel no cuenta. O sea que si usted fue condenado a 1 año, pero usted durante ese año no obedeció, no cumplió, no trabajó, no hizo lo que le pedían en la cárcel por la disciplina, pues se queda otro año. Así de simple. Si usted desobedece, cuando le dicen kiritsu, que es levantarse, ¿no? En japonés, usted allá no obedece, pues se queda ese día, no cumple su pena. Ese día es como si nada, regaló allá su tiempo.
Vamos a ver presos en Japón. Presos en Japón. Mire. O aprenden o aprenden, ¿no? Esto sí es un centro de resocialización, mire. La cárcel de Fuchu es una de las más importantes y estrictas de todo Japón. No es ni mucho menos una cárcel modélica, ya que el trato al que son sometidos sus presos es muy representativo de las prácticas que se aplican en otras cárceles del país. Tardaron 3 meses en juzgarme y acabaron condenándome a 3 años de cárcel. Los contactos los hacía en este barrio, en un antro donde hacen negocios los indios, los nepaleses, los pakistaníes. Nos veíamos en chai shops, bares donde la gente viene a tomar el té. Los nepaleses no tenían derecho a entrar en Japón por el narcotráfico. Así que venían aquí en busca de viajeros como yo, que son presa fácil para estas organizaciones. A mí me habló de ellos un suizo, que ya había hecho este tipo de trabajo, y me puso en contacto con los nepaleses para hacer un viaje. ¿Cuánto dinero te ibas a sacar tú? Unos $1000. Bueno, el documental dura 1 hora, es muy interesante, muy bueno, les dan órdenes para todo. Tienen que obedecer absolutamente sí o sí. Disciplina, pues es inconcebible que cada cual haga lo que le venga en gana. Esto nos impulsó a definir una serie de reglas más numerosas que las que rigen la vida normal. Este folleto le explicará lo que ha de saber y hacer durante su estancia en esta cárcel. Si no desea meterse en problemas, depende de usted leerse este folleto hasta el final. Esperamos que este folleto le permita cumplir su pena sin percances y que cuando salga de esta cárcel pueda reinsertarse en la sociedad normal. Y ya ven cómo es Japón, ¿no? Disciplinado hasta en sus cárceles. Bueno, ¿quieren saber entonces cómo es Bolivia bajo un gobierno socialista? A mí me gustaría que esto lo vieran los señores que les gusta este tema, ¿no? Del comunismo. Veamos una cárcel de Bolivia. ¿Qué les parece? ¿Ustedes han escuchado la cárcel de San Pedro en Bolivia? Bueno, les voy a mostrar entonces cómo es una cárcel en Bolivia. Un mundo construyen las celdas y tratan de evitar que la prisión se desmorone en la habitación, pero los verdaderos peligros acechan fuera del mini apartamento. Por si se les anima ir a Bolivia y cometer un delito. La cárcel de San Pedro está prácticamente en el centro de La Paz, es un pueblo donde hay niños, hay escuela adentro para los niños, conviven con los delincuentes. O sea, ¿qué esperas de una sociedad así? ¿Conocían esa cárcel? ¿Sabían que eso existía en el planeta? Creo que habían muchos que ni siquiera sabían, ¿no? Para los que ya la conocían, muy bien, muy chévere que se hayan puesto a indagar esto. Cuando yo lo descubrí, no lo podía creer. No lo podía creer. Me puse a documentarme absolutamente de cárceles, de todo lo que se vive en las cárceles. Fue ahí cuando me di cuenta realmente de que un país
Si usted lo quiere conocer, puede ver sus cárceles. Así como cuando usted va a una casa y la quiere conocer y quiere conocer a su familia, míreles el baño. Queridos estudiantes, abro el espacio en este momento para preguntas. Así es, Karen, por History sacan mucho de esto, ¿no? Esos son los canales que nosotros tenemos que apuntarle a ver. ¿Qué Caracol RCN? Eso ya no. Hace más de 14 años que dejé de verlos y me siento muy satisfecho. Tengo bonitos recuerdos de esos escenarios cuando Gloria Valencia de Castaño presentaba Naturalia. Era espectacular ese programa, me gustaba mucho. Ya después ya no fue lo mío la televisión, ¿no? Es inevitable que uno se entere de lo que pasa ahí, ¿no? Pero ya no lo veo. Muy bien. Mire, de todo eso que les hablé hoy, ustedes tienen que ir creando sus propias respuestas, ¿no? Para todos los tipos de preguntas que puedan salir. Por eso yo les digo siempre, estudien de todo. Así, su mente va a jugar con muchos datos y cuando usted llegue allá a una pregunta, usted asocia y puede salir al paso realmente con datos interesantes, o sea, con cosas que uno puede poner sobre el concepto y el análisis de quien lo escucha, realmente con un argumento. Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen, estudiantes? Señores aspirantes. Yo tengo una pregunta, pero no es acerca sobre la clase. Ya, tranquilo. Es más en el tema personal. Resulta y pasa de que yo hice mi prescripción el mismo día de que abrieron las convocatorias el 27. Exactamente hice la prescripción a las 9 de la mañana. Resulta y pasa que todavía es la hora y no me ha llegado ningún correo de confirmación o de negación por parte de la oficina de incorporación. Entonces, es como que un poquito estresante eso, porque uno está en la expectativa de si lo van a aceptar o no. O sea, y quisiera preguntarle a usted qué opina de eso o qué consejo me puede dar para yo hacer. Bueno, frente al tema, la única solución posible es llamar a incorporación, ¿no? Y preguntar por el estado de esa inscripción y ser insistente en esas líneas, porque supongo que estarán colapsadas y más con pocos funcionarios, porque sabe que hoy la mayoría de incorporación están en la calle con un casco y escudo. Entonces, no tendría otra solución como para decirte o darte una esperanza, no, ya le voy a averiguar o puedes hacer esto, no, porque no hay manera de acceder, ¿no?, a esa información excepto con un funcionario directo de incorporación. Lastimosamente. A otros se prescribieron y al día siguiente ya tenían respuesta. No sé cómo funcionará de manera interna ese proceso, bajo qué protocolos escogerán, o será que el sistema evalúa, da unos puntajes y lo lanza. No sé cómo lo hará. La única manera es hacerlo a través de una llamada, ¿no? O que se acerque a la oficina de incorporación más cercana y que ahí le den solución. Supongo ellos tienen una base de datos para poder consultar, ¿no? Para poder consultar. Aquí igual, de pronto algún otro compañero que tenga conocimiento, que ya haya pasado por eso, ¿no? Mi sargento, qué pena, yo le podría, pues no sé, dar como una información. En algún momento, en una incorporación pasada, un sargento me explicó cómo hacían las inscripciones, cómo hacían los llamados. Entonces él decía, tantos aspirantes se presentan en el día, abrieron la convocatoria el 27. Entonces ellos hacen el llamado por el día de prescripción. Entonces, un ejemplo, si el compañero se prescribió, hizo la prescripción, no sé, el 30, pongamos,
hay que hacer la cuenta de cuántos aspirantes se han prescrito días anteriores. Entonces, muchas veces por eso también son los atrasos. Yo le aconsejo que se dirija a la regional de incorporación. Es mejor que vaya, porque muchas veces llaman y pues les van a decir que se encuentran colapsados, que están, pues, tiene que estar pendiente del correo, pero también he tenido conocimiento que muchas veces hay personas de convocatorias anteriores que está la hora que están esperando todavía la prescripción, cuando esas convocatorias ya pasaron. Entonces sí es mejor que vaya directamente e insista. Vale, muchísimas gracias. Excelente información, Karen, muy amable. Pues la verdad, Angie, no sabría si la oficina de incorporación esté funcionando. Supongo que los días de protesta no está funcionando. Los otros días, hoy por ejemplo, fue algo normal, ¿no? Supongo que hoy estuvo el funcionamiento de la oficina de manera continua. Pero los días de protesta sí, la verdad lo veo muy complejo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sobre el tema de las redes sociales, tengan mucho cuidado con lo que publican. ¿Por qué razón? Bueno, a ustedes les hacen un estudio de seguridad. Si ustedes en sus redes sociales son de los que publican ¡Viva Petro! ¡Viva Uribe! ¿No? O los de los que están subiendo fotos no tan decorosas. Ejemplo, algún tiempo me revisaba yo perfiles de los aspirantes, me encontraba realmente con publicaciones que no son de alguien que aspira a ser policía. Usted tiene que ser policía, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Cierto? Que tolerante, que respetuoso, decoroso. ¿Qué es decoroso? Voy a ser así directo, sobre todo con las chicas, porque yo no he visto todavía a un muchacho que esté mostrando la nalga. Los hay, yo no los he visto, pero las chicas sí. Está bien que se tomen una foto y quieran mostrar su belleza, para eso es el don que se les ha dado, ¿no? Que la naturaleza y que Dios les ha otorgado, con todo respeto. Pero a veces publican fotos que pasan del decoro. Y si bien la Policía Nacional es respetuosa del libre desarrollo de la personalidad, recuerden que ustedes están en un proceso de incorporación. Y la persona que hace este proceso puede que no tenga o comparta esa serie de publicaciones y le pueda dejar una notica ahí en sus registros del estudio de confiabilidad y de seguridad que usted es una persona un poquito extrovertida, ¿sí? Entonces, esto podría traer futuras consecuencias para la imagen institucional, porque no es muy bien visto, ¿no? Que si bien la policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, pues tenga los mismos comportamientos de un particular ordinario, que no tiene nada que perder. La policía regula y controla su comportamiento aún cuando usted es civil. Y sí,
Usted tiene derecho a la intimidad, pero es eso, ¿no? Intimidad. Pero hay gente que ventila su intimidad en las redes. Algo así como, voy al baño y se toman la foto en la ducha. Algo así, ¿no? El tema de los memes, ¿qué indica? Que pues usted tiene mucho tiempo para perderlo en Facebook. No es que sean malos, pues incluso hasta divierten a la gente y tal vez ese sea el sentido. Pero entonces, pues dedícate mejor a otra cosa, ¿no? A la publicidad en Facebook, no sé, a ser un youtuber o algo así. Pero entonces la policía dirá, hombre, este muchacho a qué horas es que va a trabajar, este muchacho a qué horas es que si se la pasa todo el día en Facebook, mire, es imposible que deje la red social para ser un policía. Ahora recuerden que al menos dentro de la policía se controla mucho el uso de los teléfonos celulares, ¿no? ¿Ven? Entonces, eso con el tema de las redes. Sean muy cuidadosos. ¿Yo qué aconsejo? Pues publicar cosas, ¿no? A favor de la policía, no siendo un lambón, pero sí considerando realmente que es un policía usted. Recuerde, usted ya es un policía. Piense así, como un policía. Publique así, como si ya fuera un policía. ¿Listo? El tema de los seguidores sí puede afectar si de pronto entre las bases de datos dentro de tus seguidores o de tus amigos cercanos, por ahí encuentran un terrorista, ¿no? Un guerrillero, ¿no? Eso sería complicado, o un traficante, ¿no? Eso sería complejo. Por eso se llama estudio de seguridad y de confiabilidad. Necesitan ver qué tan confiable es usted. Y lo van a averiguar por muchas partes. Para eso hay un equipo que se encarga de eso y entrega un certificado de su confiabilidad. Es generalmente el equipo de inteligencia de la Policía Nacional. En el caso suyo, ¿no? Pues usted por qué quiere ser aspirante de la Armada, igual le van a preguntar de los derechos humanos también, ¿no? O sea, no se trata de aprenderse una respuesta de memoria. Tiene que ir construyendo desde su pensamiento, desde su conocimiento, una respuesta que sea acorde a la visión de la Armada, pero no solamente para ir a pedir, sino qué puede darle usted a la Armada, qué le ofrece usted a la Armada. Tiene que conocer obviamente cómo es la institución, ¿no? Su trasegar, su funcionalidad, absolutamente todo eso. Bueno, su cuenta dice ya tiene 16,000 seguidores por trabajos anteriores. No necesariamente, ¿no? Porque pues ya esta cuenta, digamos que estaría pasando ya a un nivel comercial, ¿sí? A un nivel comercial. La cuestión es, digamos, usted en su cuenta, ¿qué hace? Sus seguidores son ¿por qué? ¿No? Buenas noches, intendente. Buenas noches, Diana. Intendente, lo que pasa es que el tema de los seguidores es que yo hace 4 años, tiempo atrás, trabajé en eventos, en conciertos, entonces todo eso yo lo publicaba de vez en cuando porque no acostumbro a publicar todos los días fotos, ni estados, ni lugares a los que visito, sino que, digamos, por tema de trabajo y por eventos y por todo eso en los conciertos, pues a mí, sí, o sea, mi Facebook fue creciendo y que las solicitudes y seguidores, o sea, yo todos los días elimino las solicitudes y todo, pero los seguidores siguen, o sea, de 14 a 15, 15 a 16,000, en estos momentos tengo más de 16,000, entonces, por eso le comentaba si era mejor cerrar la cuenta o... No, porque su caso es laboral. Su caso es laboral, entonces no, al contrario, podría ser muy beneficiosa. Por ejemplo, yo tengo 2 Facebook, ¿no? Yo manejo un Facebook que es exclusivamente de policías. En ese Facebook solamente tengo gente que quiere a la policía, gente que admira a la policía, gente que conoce mi trasegar institucional, en fin. Y en el otro Facebook tengo civiles, ¿ya? Tengo gente particular que ha recibido alguno u otro beneficio de mi parte, y los 2 Facebook son absolutamente contrarios, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, pues en la policía hay una serie de publicaciones y en el otro son diferentes. Los 2 son comerciales. Yo no tengo Facebook personal, o sea, yo no voy a subir al Facebook la foto con mi familia, una foto mía, nada, yo no lo hago.
¿Por qué razón? Porque tengo una entidad a la que represento y lo mío es institucional, punto. ¿Cierto? Es de trabajo. Entonces, por eso tengo yo dos Facebook. Si no dirán, oh, este man, ¿cuánto tiempo pierde en Face? ¿Ya? Cada una de mis publicaciones está orientada a una investigación o está orientada a la educación o a la publicidad, del marketing de la empresa. ¿Listo? Es eso. Usted lo tiene como un Facebook de apoyo laboral. Y obviamente ejercer actividad dentro de Facebook y las redes, eso no está malo, al contrario, eso está muy bien. Entonces lo suyo es un punto a favor. Puede ser usted una deportista y la siguen, pues espectacular. ¿Ve? En otros casos es muy diferente porque, o sea, no logran los seguidores, digamos, de la manera más decorosa o acorde posible, porque una mujer puede lograr seguidores quitándose la ropa, pero no sería obviamente lo más adecuado, ¿cierto? Ah, listo, intendente. Muchísimas gracias. Ok, con todo el gusto. Bueno. Frente al tema de la carpeta virtual, ya le entregaron la carpeta física y dice, siempre se demora, tendría que ir a preguntar. Lo mejor es que averigüe, porque para eso obviamente tienen un plazo, ¿no? Entonces, lo mejor es que averigüe. El tema de la carpeta virtual, por favor, los que tengan que llenar carpeta, escríbanme para enviarles el modelo de la temática de la carpeta, ¿listo? Bueno, entonces, dejamos ahí por el día de hoy. Les agradezco mucho a todos su atención, muy amables. Espero que hayan podido aprender algo nuevo cada día. Siempre es un gusto poder servirles. Para todos, que tengan muy buena noche. Igualmente, intendente. Muchas gracias. Los que la necesiten, entonces me escriben para enviar. Muy amables. O ya se las envío al grupo. Mucho más fácil. Bendiciones para todos. Muy amables.